Está con nosotros León Trachtenberg. León es un reconocido experto en educación, trabaja en la educación peruana hace muchísimos años. Bienvenido, León. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ayer en El Comercio, en la página A2, el ministro de Trabajo decía: jamás permitiríamos que un sindicato sea el fiscalizador de los trabajadores, y se refería al SUTEP y a los integrantes del magisterio. Una página después, en la página A4, la ministra de Educación decía: el SUTEP está en uno de los 3 momentos de la evaluación, y se refería al ascenso de los maestros. Entonces, inmediatamente la percepción ha sido que hay un problema serio, una suerte de esquizofrenia política dentro del propio gabinete. Sí. Y el tema es la educación y es la ley que va a regir el sistema educativo. Efectivamente, yo creo que el error que comete el gobierno es no entregar el documento y salir con sus voceros a explicarlo, defenderlo, diferenciarlo y demás. Y entonces los analistas estamos un poco en el limbo porque podemos detectar el sentido de las cosas, pero no podemos garantizar que así va a estar en el documento final. Yo, por ejemplo, he participado mucho en este debate porque se ha gestado la idea que la carrera pública magisterial aprobada por el gobierno aprista fue aprobada por consenso, con respaldo mayoritario, y que es una ley meritocrática y todo lo demás, y que la nueva ley de alguna manera o es idéntica y por lo tanto ¿por qué le cambian el nombre? O esconde algún tipo de petardo del SUTEP o algo así. Y yo creo que es importante aclarar las cosas para beneficio del público que quiere ser más objetivo. En primer lugar, yo creo que la carrera pública magisterial nació mal. Nació mal. Tú eres buena periodista, tú recordarás que la ley del la carrera pública magisterial en su momento se dijo que fue un caballazo de Mercedes Cabanías, porque la Comisión de Educación estuvo discutiendo 1 año la ley de carrera pública, pero como todos eran del Partido Nacionalista, el presidente y sus asesores tenían un fuerte sesgo de vinculación con el SUTEP. Pero eso es lo que se estaba discutiendo en el Congreso. Resulta que Mercedes Cabanías... ¿Quién tenía el sesgo? La comisión. La comisión, claro. La ley no, la comisión. La comisión. Entonces viene Mercedes Cabanías faltando 1 mes o 2 meses, coloca un proyecto de ley y después lo hace aprobar en la comisión permanente sin debate en el pleno, exonerado de la segunda votación, en plena huelga del SUTEP, porque el SUTEP hace huelga el 5 de julio y ella aprueba el proyecto el 12 de julio, en plena huelga, y la huelga era justamente porque no estaban de acuerdo con esta ley, de manera que el argumento de que hubo consenso y que se consultó y todo lo demás no es tan cierto. Más bien lo que ocurrió fue una herida al SUTEP en ese momento, y después la carrera pública planteada en términos de que voy a diferenciar a unos de otros dentro del magisterio, con la intención de quebrar o debilitar al SUTEP, lo que hace es provocar una fuerte convulsión interna en el magisterio, porque a la carrera pública magisterial solamente pueden entrar más o menos 20.000 por año, y los otros 230.000, así quisieran entrar, no podían, porque no había presupuesto para ingresarlos y aumentarles el sueldo. Entonces creas una carrera que necesita 15 años para implementarse, que son 15 años en que le dices a los que no están en la carrera, ustedes están congelados, y a los que sí están en la carrera los subes un poco su sueldo. Produces tensión interna y produces un enorme malestar en la mayoría que obviamente objeta esa carrera pública magisterial y el congelamiento de los sueldos. Pero ¿quién objeta la carrera? El SUTEP. El SUTEP, claro, y todos los maestros que están fuera. Pero, digamos, el consenso que había en la ciudadanía, o en gran parte de la ciudadanía, y yo creo, por lo que recuerdo también, era que precisamente el SUTEP había asaltado el manejo de la educación en el país y la había ideologizado con una ideología
que es perniciosa para los alumnos. Tú no les puedes enseñar a los alumnos desde la perspectiva clasista, o sea, sin competencia, ¿no es cierto? No, Basados en conceptos extrañísimos. Sin duda el mensaje de Patria Roja... Y eso había que modificarlo, por eso había que torcerle la mano. Pero no lo han modificado con este esquema, porque nadie te dice que los que han entrado a la carrera magisterial no tienen las mismas concepciones que tiene que todo el resto, o sea, pero no estarían aceptando, al entrar a la carrera están aceptando competir, están aceptando dar exámenes, ser evaluados. Claro, están buscando un aumento de sueldo y si el medio era una evaluación de entrada, se someten, dicho sea de paso, una buena parte, no se sabe cuántos miles han entrado con trampa. Es decir, así como ha habido maestros que con mucha honestidad se han preparado pensando que esto es algo serio, han habido cientos y si no miles de personas que tenían la prueba antes del examen, las claves, que hablaban por teléfono durante el examen, que habían suplantaciones. Hubo un informe que mostró que, me parece que en una de las regiones del Perú, habían 200 alumnos con exactamente la misma nota del mismo grupo familiar, digamos, grupos familiares con la misma nota toditos. Lo que evidentemente implica que esa evaluación no era seria. Las primeras pruebas que se tomaron realmente estaban llenas de errores. ¿Y eso cómo se puede probar? Porque eso tendría pero eso está pues en los medios. Pero eso ameritaría una denuncia, por supuesto, constitucional, gente, ¿no es cierto? Que ha presentado títulos falsificados. Yo me acuerdo de un instituto pedagógico en Cañete, para cuestionar la ley y para cuestionar a los falsificadores. Claro, pero es que no se hace nada de eso. Y encima todavía lo que hace el gobierno a través del ministro Chang es suspender la aplicación de aquel artículo que dice que los maestros que salen desaprobados, porque para algo es la evaluación, los maestros que salen desaprobados no les va a pasar nada. Vamos a hacer de cuenta que no dieron el examen. Lo vuelven a dar. No, simplemente no se considera. La carrera magisterial consideraba que el maestro que salía desaprobado en la evaluación tenía un periodo en el cual tiene que ser rechequeado al año siguiente, lo que implicaba un demérito. Entonces el gobierno dice, eso no se va a aplicar. Solamente vamos a aplicar a los que aprueban. Es decir, el mismo gobierno empieza a manipular la carrera pública para enamorar a la mayor cantidad de maestros posibles del magisterio para que se pasen a la carrera pública con la intención de dividir al magisterio y tener a los que están, digamos, del lado del gobierno, de la carrera pública, etcétera, y los que están afuera. Mientras menos vayan quedando, digamos, afuera, que era la gente más identificada con el SUTEP, más iba a debilitar al SUTEP. Pero lo que ocurre en la práctica es que la tensión entre los maestros que están adentro y los maestros que están afuera hace, si bien es cierto que se genera un conflicto con la postura oficial del SUTEP, pero crea rivalidades y animadversiones al interior del magisterio que es aprovechado por CONARE. Porque ¿qué cosa hace CONARE? CONARE se mete ahí donde tú encuentras un magisterio dividido, un magisterio mortificado, pero cuyo liderazgo no resuelve el problema. Entonces, cuando Ollanta Humala hace campaña en el año 2006, obviamente para ganarse la simpatía de todos los maestros de la carrera magisterial, la ley del profesorado, promete revisar la carrera pública y aumentar sueldos. Lo eligen a Humala, pasa un año y no pasa nada. Entonces tienes a los maestros que están fuera de la carrera, ya no solamente frustrados porque no estando en la carrera ganan menos y demás, y sus colegas que enseñan lo mismo ganan más, sino también frustrados porque ha pasado un año y la promesa de revisar la carrera, nivelar sus sueldos, tampoco se cumple. En ese espacio de maestros intranquilos, ansiosos, molestos, se mete el CONARE. Y el CONARE, con una postura radical, le dice a los dirigentes del SUTEP Patria Roja, le dice, ustedes no sirven, ustedes son entreguistas, ustedes se han coludido con el Ministerio de Educación. Nosotros los de CONARE sí sabemos cómo hay que hacer las cosas. Porque entonces, somos de Sendero Luminoso. Porque son radicales, son extremistas, porque son de Sendero Luminoso. En todos los, parece que sí, lo hacen en los frentes mineros, lo hacen en los frentes de las rondas, ahí están repartidos todos, y entonces ellos se meten y dicen, nosotros vamos a reivindicar lo que el SUTEP Patria Roja no es capaz de hacer, que es el enfrentamiento directo con el gobierno, huelgas, hasta que deroguen la carrera, hasta que
aumenten los sueldos y demás. Claro, pero digamos, el surgimiento del CONARE, el espacio que le deja sitio al CONARE, no justifica lo que ha venido haciendo Patria Roja. Finalmente Patria Roja, que ha manejado el SUTEP tantos años y la derrama magistral tantos años, es la partera de la violencia, o sea, es la partera de las ideas del CONARE. Es quien ha fomentado las ideas que el CONARE ahora aprovecha. Obviamente, por eso es que Patria Roja... la presencia de CONARE no justifica la de Patria Roja en el magisterio. No, está bien, pero por otro lado podríamos decir dónde está el APRA, Acción Popular, PPC, que no tienen presencia en el SUTEP. Definitivamente de acuerdo en esa parte. ¿Por qué no están en las elecciones, en las votaciones? ¿Por qué no toman el poder la derecha o el centro de los que son mayoritariamente ahora los simpatizantes del país? O una corriente, por lo menos independiente, que esté preocupada por la enseñanza, pero es que por la calidad de la enseñanza. El otro error que comete Chang es al arrinconar al SUTEP sin tener todas las herramientas, digamos, para el éxito, tú apretas acá y saltan los SUTEPs y Patria Roja en todo el país.